Bien, mis queridos, les invito a buscar por favor en sus Biblias, en el libro de Romanos. Quiero que mires conmigo un versículo interesante. Libro de Romanos, allá en el capítulo 8, versículo 14. Libro de Romanos, en el capítulo 8. Vamos a considerar este verso como introducción a lo que hoy vamos a tratar. Qué interesante es la porción del libro de Romanos, allá en el capítulo 8, versículo 14. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque todos, ¿quiénes? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Qué lindo versículo. ¿Lo leemos juntos? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y queremos pedir tu gracia, tu bendición. Que tu palabra corra libremente y sea glorificada y que nuestros corazones estén abiertos para oír tu voz y responder positivamente a lo que tú nos quieras enseñar. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pensaba cómo la nación de Israel en el pasado, en la antigüedad, tuvo la oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Yo digo que en cierta forma para un israelita era fácil conocer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Cuando la nube se detenía, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Detenerse. O si la columna de fuego comenzaba a avanzar, ¿qué tenía que hacer la congregación de Israel? Avanzar. Y en cierta forma, a través de esta señal, era tan fácil saber qué cosa. ¿Cuál era la voluntad de Dios en el diario vivir? Y la verdad que muchos hombres en el Antiguo Testamento le pidieron a Dios, danos qué cosa, una señal. Cuando Dios llama a Gedeón, ¿qué le dice Gedeón a Dios? Mira, si el vellón está seco y todo el campo está mojado, yo sé que tú me estás enviando y llamando. Y Dios lo hizo. Pero mira la incredulidad de Gedeón. Señor, ¿será cierto? ¿Por qué no lo hacemos qué? Al revés, que todo el campo esté mojado y que solo el vellón esté ¿qué? Seco. Déjame decirte algo. Fue un acto de incredulidad, pero me demuestra algo, que a veces nosotros siempre estamos queriendo pedir a Dios una señal para hacer las cosas. No sé si usted lo hizo cuando fue joven y se enamoró por primera vez y sacó una ramita o una flor de un árbol y comenzó pétalo hoja a hoja. ¿Me quiere? Decíamos nosotros mucho, poquito, nada. Como que la última hojita me iba a dar ¿qué cosa? La respuesta a mi pregunta. En el estudio anterior hablábamos, tus decisiones nos afectan. En el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema que tiene que ver guías claves en la vida que nos ayudan a tomar decisiones. Guías claves en la toma de decisiones en la vida. Nosotros no tenemos una señal, no hay una nube, no hay un vellón, pero leíamos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 14, algo interesante, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Sabemos por la palabra que el mundo ¿qué? Pasa y sus deseos. Primera de Juan capítulo 2, verso 17 lo dice claramente. El mundo pasa y sus deseos, pero luego agrega, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y escúcheme bien, es responsabilidad de los hijos de Dios conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sabemos esta verdad. El asunto es cómo saber lo que estoy haciendo, cómo saber que lo que hoy estoy haciendo es ¿qué cosa? La voluntad de Dios en mi vida. Al leer Romanos, vemos acá que Dios promete a sus hijos. ¿Qué promete? Guiar. ¿Qué es guiar? Conducir. Él prometió guiarnos. Chuck Swindoll tiene un libro, se llama El misterio
de la voluntad de Dios. Y Dios nos ha dejado algunas claves en nosotros para hacer su voluntad. Tenemos de parte de Dios, escúcheme bien, la garantía, su dirección en nuestras vidas. Esta es la promesa de Dios. Lo que debemos saber es cómo reconocer, ¿qué cosa? Esa guía de Dios en nuestras vidas y de esta forma conocer y avanzar en nosotros, haciendo la voluntad de Dios. Permíteme rápidamente entonces compartir contigo 5 guías claves en la toma de decisiones en la vida. 5 guías claves. Usted las conoce muy bien. Lo único que he hecho es presentárselas de una forma diferente, utilizando tal vez una palabra principal. En primer lugar, veamos estas 5 guías. ¿Cuáles son estas 5 guías en las cuales nosotros podemos avanzar en nuestras vidas y estar seguros que la decisión que estoy tomando es conforme a qué? La voluntad de Dios. Porque déjeme decirle, no siempre nosotros decidimos qué, conforme a la voluntad de Dios. En primer lugar, Dios siempre guiará a su pueblo, a los creyentes, ¿a través de qué? De su palabra. Libro de los Salmos. Salmo tan conocido, el 105 del capítulo 119, que lo vamos a repetir de memoria. Todos juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué más? Y lumbrera a mi camino. Pero mi pregunta es, usted con sus decisiones, yo con mis decisiones, ¿estoy dejando que la palabra de Dios guíe mi caminar? Cuando era niño escuchaba, o en el folclore chileno, escuché una canción que decía, noche oscura, nada veo, aunque tengo mi farol. Y yo pensaba y pensaba qué quería significar eso, porque yo crecí con electricidad. Mis hijos, sus nietos, no se imaginan eso a no ser que estuviesen de camping en algún lugar. Pero el canto popular representaba el trabajo de aquel hombre que todas las tardes tenía que ir esquina por esquina o plaza por plaza encendiendo ¿qué? Luces. Y sabes que el escritor nos dice que esa luz que va guiando nuestro paso, nuestras decisiones, debe ser ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora, Dios nos ha entregado en su palabra preceptos y principios para que usted y yo sepamos cómo tomar decisiones. Si usted recuerda el sermón anterior, si no lo tiene, puede solicitar el audio o puede visitar nuestra página web de nuestra iglesia y poder ahí saber, hablamos de principios. Ahora, los principios que Dios nos da en su palabra, por ejemplo, encontramos, en primer lugar, hablan antes de principio, siempre cuando vamos, como Dios nos guía a través de su palabra, siempre en la palabra de Dios nosotros encontraremos, en primer lugar, preceptos, mandamientos, mandatos. Los preceptos, los mandamientos, por lo general, están en tono imperativo negativo. Por ejemplo, los 10 mandamientos, el comando de Dios. ¿Cómo comienza? No. Y la mayoría, escúcheme bien, de los preceptos que encontramos en la palabra de Dios comienzan con una prohibición. Ahora, el no de Dios no es porque Él es caprichoso. Escúcheme bien, los no de Dios, los preceptos de Dios tienen 2 polaridades. Primero, me quiere proteger y en segundo lugar, me quiere bendecir. Las restricciones, las prohibiciones que hay no son porque Dios es malo, sino es porque Dios me quiere dar lo mejor. Pero al darme lo mejor, yo tengo que ser, ¿qué cosa? Obediente. Es por eso que están ahora. Dice el Salmo 119, verso 4, tú encargaste que sean muy guardados, ¿qué cosa? Tus mandamientos. ¿Qué ocurre entonces cuando usted lee la palabra de Dios? En su devocional, o cuando usted oye la palabra de Dios en un servicio, y Dios te da un mandato, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué debe ocurrir? Que el pueblo del Señor debe decir que sí, Señor, te obedezco, porque cuando Dios habla, ¿qué? Algo sucede. Amén.
Yo les he dicho antes, yo llegué hace años atrás, en el 91, y prediqué este mensaje en una iglesia que en aquel tiempo se llamaba Faro de Luz. Yo estaba joven y llegué con el mensaje: cuando Dios habla, algo sucede. Y sucedió. Me enamoré de mi bella esposa. Así que no me diga que Dios, cuando Dios habla, ¿qué? Algo va a suceder. No siempre va a suceder eso, pero dijo Dios sea ¿qué? La luz. ¿Y qué pasó? Y la luz fue hecha. Dijo Dios Lázaro, dijo Jesús Lázaro, ¿qué? Ven fuera. ¿Y qué ocurrió? Es por eso que cuando usted va a decidir, jamás puede, escúcheme bien, con claridad, jamás usted puede tomar una decisión que es contraria ¿a qué? A la palabra de Dios. Dios no le va a ¿qué? A bendecir. Dios le va a soltar la cuerda. Y usted va a avanzar. Pero usted sabe que al final la cuerda tiene ¿qué? Un límite. Y a veces vamos corriendo y corriendo y nos engañamos nosotros mismos en nuestra desobediencia, porque engañoso es ¿qué? El corazón. Proverbios 19:3 dice que el hombre insensato, el hombre tuerce su camino, porque decide hacer lo que es incorrecto, desobedecer. Y cuando le vienen las consecuencias, ¿con quién se queja? Contra Jehová se irrita su mano. Ahora, Dios nos muestra su voluntad a través de preceptos y también a través de ¿qué? Principios. La semana pasada considerábamos 5 principios bíblicos. Usted puede revisar y escucharlos. Ahora, los principios bíblicos son verdades generales, pero escúcheme bien. Para entender esos principios bíblicos, yo tengo que tener la capacidad de discernir y madurez. Si yo no tengo madurez, no tendré discernimiento espiritual. ¿Recuerdas que el argumento en Hebreos capítulo 5, que los indoctos, los inmaduros, los niños, no son capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo, que dice el Salmo 119, verso 66? Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos, ¿qué? He creído. ¿Qué le pide? ¿Qué le pide a Dios? Dame sabiduría, dame entendimiento. Los preceptos son fáciles de descubrir, porque ya les he dicho, están en forma ¿qué? Negativa, hay una prohibición, pero los principios bíblicos requieren madurez, requieren discernimiento. ¿Por qué algunos creyentes toman ciertas decisiones contrarias a las Escrituras? Ellos dicen, la Biblia no lo prohíbe, y si la Biblia no lo prohíbe, ¿cuál es el problema? Yo sé que, ¿dónde está Cristian? Cristian estudió música, Yorick ha estudiado música, han estudiado historia de la música, teoría. Ningún manual de música dice así: se prohíbe tocar el piano con guantes de box. No lo dice, pero el sentido común que me enseña. Ok, los principios bíblicos, se requiere de esa ¿qué? Conclusión. Para eso se requiere madurez en nuestra vida. ¿Recuerdas que Pablo dice en 1 Corintios 10:23, todo me es ¿qué? ¿Pero qué? No todo me conviene. Muchas veces, por las emociones del momento, por la presión del día, hacemos una decisión que no haríamos a la luz clara del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque decidimos mal. Si tú lees el libro de los Salmos, antes de decidir Dios te dice, espera en Jehová, aguarda a Jehová, aún más, guarda, silencio, espera. Pero la mayoría de nuestras malas decisiones las tomamos ¿qué? Bajos estados emocionales, con muy poco tiempo y con mucha presión. ¿Y luego qué ocurre? Nos equivocamos. Nunca tomes una decisión si no le has consultado primero a Dios, buscando en dónde, en su palabra. Ahora, hay algunos que practican así: Señor, dame la respuesta hoy. Fue Judas y se ahorcó. Señor, muéstrame tu voluntad. Ve tú y haz lo mismo. Oh, Señor, ¿qué pasó? Y ahora me aseguro que sea en el Nuevo Testamento. Lo que has de hacer, hazlo pronto. 3 versículos bíblicos. Es que a veces nosotros tomamos decisiones al azar.
¿Sabe cómo es tomar decisiones basado en la Biblia? Que usted conoce la palabra de Dios. Sabe en el fondo que la decisión que va a tomar tiene la bendición de Dios o no la tiene. ¿Cómo Dios nos guía en esta tierra? Primero, que hemos dicho, Dios nos guía a través de ¿qué? De su palabra. Escúcheme bien, nunca tome una decisión que sea contraria ¿a qué? A la palabra de Dios. Dios se lo va a permitir en su voluntad permisiva. Dios se lo va a permitir. Dios le dio a la nación de Israel el rey que ellos quisieron tener. Pero el proyecto de Dios no era un gobierno de reyes, una monarquía. Era una teocracia. Decidieron por su rey y luego tuvieron ¿qué? Sus consecuencias. ¿Por qué? Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis. ¿Dios qué? No puede ser burlado. ¿Qué dice? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segundo lugar, segundo principio, segunda guía. En segundo lugar, ¿cómo nos guía Dios para tomar decisiones de acuerdo a su voluntad? En primer lugar, Dios siempre utilizará su palabra. Si usted va a decidir lo que sea, primero conozca la palabra de Dios. Busque la palabra de Dios. En segundo lugar, Dios nos guía a través de ¿qué? De personas. En el libro de Proverbios, allá en el capítulo 11, verso 14, encontramos una verdad interesante. Esta verdad interesante dice lo siguiente: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios nos guía a través de su palabra, pero también Dios nos guía a través de personas que son sabias, que son confiables, que son calificadas. Cuando los hermanos en Corinto tenían problemas, ¿dónde fueron a parar? ¿A la corte? Y Pablo, cuando argumenta en 1 Corintios capítulo 8, pregunta: ¿qué, no hay un sabio entre vosotros? ¿No hay un hombre espiritual? ¿No hay un hombre que pueda ayudarles a qué? A decidir. ¿Por qué no buscamos consejo? Porque no queremos escuchar ¿qué? El consejo. Porque en el fondo sabemos que es muy posible que nos digan que estás equivocado en el planteamiento que tú estás teniendo. Dios nos guía a través del consejo de personas sabias, confiables, que son también personas calificadas. Mira lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay ¿qué? Consejo. Más por el contrario, en la multitud de consejeros, las decisiones toman ¿qué? Firmeza, se afirman. Proverbios capítulo 24, verso 6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está ¿qué cosa? La victoria. Si Dios te está guiando a hacer algo, a tomar una decisión, si tú tienes que decidir por algo, busca en primer lugar consejo en el pueblo de Dios. Dios ha dado hombres maduros. Ayer hablábamos en la actividad preciosa que tuvimos, el encuentro, de que hay canitas, hay almendros florecidos en medio nuestro. Hombres y mujeres sabios, que usted puede ir y buscar consejo. Nuestra iglesia tiene 2 pastores, tiene un grupo de 5 ancianos. Hay hombres idóneos preparados para darle un consejo. Y ahora, el consejo no es nuestra opinión. El consejo proviene siempre ¿de dónde? ¿De dónde? De la palabra de Dios. Porque si no proviene de ella es una opinión. ¿Y opiniones hay qué? Hay muchas. Cuando Pablo en Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, se convierte o tiene esa confrontación con Cristo, luego de preguntar: ¿quién eres? ¿Qué pregunta después? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué le dijo Dios? Vete a la ciudad, quédate allí. ¿Y cómo le mostró Dios su voluntad a Saulo de Tarso? ¿Cómo? A través de un hombre llamado Ananías, a quien Dios le había hablado. Señor, ¿estás seguro que yo vaya a orar donde Saulo de Tarso? Señor, ¿tú has oído de él? Sí, porque él ora. En otras palabras, él me está buscando.
hay guías. Siempre habrá guía y consejo. Cuando Moisés estaba tan atareado, con tanta presión, y la gente venía y las filas eran largas, peor que un médico hispano, se llena de personas, y ahí hay que ir con 2 horas mínimo, ¿para qué? Para que te pueda atender. Ahí estaba el pobre Moisés. Y vino una persona, ¿quién vino? Jetro, y le dijo, hey, ¿por qué no estableces qué? Ancianos que te ayuden, y los casos más difíciles, trátalos tú. ¿Qué le dio? Un buen consejo. ¿Cómo nos guía Dios? Primero, ¿a través de qué? De su palabra. En segundo lugar, a través de hombres idóneos. A veces, por no pedir consejo, intentamos inventar la rueda. Cuando ya la rueda, ¿qué? Fue inventada. Y cuando hacemos nuestra propia rueda nos queda ovalada. Perdemos tiempo en eso. Tercero, rápidamente, ¿cómo Dios nos guía a tomar decisiones? Su palabra siempre, personas idóneas, personas sabias. En tercer lugar, cuando vamos a decidir, Dios comienza a colocar en nuestro corazón, ¿qué? Un peso. Dice Filipenses capítulo 2, verso 13, porque es Dios el que produce en vosotros, ¿qué cosa? Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Escúcheme bien, desde el momento en que usted conoció a Cristo como su Salvador personal, se producen en nosotros sentidos que antes no teníamos. Básicamente nosotros tenemos ¿cuántos sentidos? 5, y las mujeres 6. Tienen uno que nosotros no lo tenemos. Pero cuando uno se convierte, se activan en nosotros otros sentidos. Oigo la voz de Dios, aunque la voz de Dios no sea ¿qué? Audible. Amén. Veo y siento la presencia de Dios, aunque físicamente no estoy ¿qué? Viendo. La fe no es una ciencia, es un sentir que Dios nos da para confiar en Él. Amén. Es por eso que ahora usted tiene otra capacidad más. El sentir, que no es sentimiento. No es como aquel hermano que el domingo se enojó y el lunes dice, pastor, renuncio y he orado y el Señor me confirmó de un día para otro, Dios ¿qué hizo? Ese sentir no proviene de Dios. Ese sentir es carnal, porque antes de decidir Dios dice que espera, confía, pide consejo. Esa es una carnalidad. Y decimos, no, el Señor me está ¿qué? Guiando a veces la propia carne en búsqueda de satisfacción personal o de reconocimiento, de poder o de posición que Dios no te ha dado. Pero cuando es de Dios, va con su palabra, va con el consejo de personas y también incluye ese peso en nuestro corazón. Porque es así, mis queridos, desde el momento de nuestra conversión Dios ha operado en nuestro interior las condiciones necesarias para que podamos entender cosas que antes estaban ¿qué? Veladas a nuestros ojos. ¿Qué cosas veladas estaban a nuestros ojos? ¿Recuerdas 1 Corintios capítulo 2, verso 9? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Para eso yo tengo el discernimiento espiritual. Pablo dice, examinadlo todo y ¿qué? Retenedlo. Bueno, porque esto es importante. Dios produce en nosotros así el querer como el hacer. Y Dios comienza a guiarnos. ¿Sabes por qué? 2 cositas. Primero, Dios preparó buenas obras de antemano. Hay algo que Dios ha planeado para usted. Ese es su propósito. Su voluntad es la palabra de Dios. Y el propósito es lo específico en su vida. Y va acorde a Efesios capítulo 2, verso 10. Las obras que Dios preparó de antemano. Y otra cosita más. Filipenses capítulo 1, verso 6. Dios nos está perfeccionando. Y en ese perfeccionar, Dios va inclinando nuestro corazón y nos va ayudando en nuestras decisiones. Quiero mostrarte un ejemplo de cómo se opera ese inclinar del Señor. Casi Judas está escribiendo, mira Judas capítulo 1, verso 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de ¿qué? De nuestra común salvación. Él comenzó sentándose y quería escribir de la salvación de los creyentes, de la obra de Dios. Tal vez iba a hablar acerca de la persona de Cristo. Recordemos quién es Judas. Es el hermano terrenal de Jesús. Quería hablar acerca de la obra de Cristo, pero mira la guía del Señor, el sentir del Señor. ¿Me ha sido qué?
necesario. ¿Quién puso ese deseo? Porque ahí se produce ¿qué cosa? Un cambio en lo que va a decir. Yo iba a escribir de la salvación, pero me es necesario escribiros y exhortándoos que ¿qué cosa? Ya no es salvación, sino que ahora contendáis por la fe que ha sido una vez que dada a los santos. En otras palabras, el sentir del Señor, el Espíritu del Señor le cambió en su mente lo que él quería que escribir y lo animó a que los creyentes debemos defender la palabra del Señor. Mira, Proverbios capítulo 21, verso 1, tal vez se ve más claro. Anote este versículo, esta referencia. Mira la ilustración, como los repartimientos de las aguas. ¿Recuerdas antiguamente cómo regaba un campo un granjero? Hacía canales, diques y tapaba aquí y abría en otro lugar de tal forma que él iba conduciendo que el agua regase todo el campo. Hoy en día pasa una maquinaria y riega todo parejo. Pero la ilustración, así como ese hombre, ese granjero, va conduciendo el agua, que dice el texto, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey, ¿en dónde? En la mano de Jehová. ¿Y qué hace? A todo lo que Dios quiere, comienza ¿qué? A inclinar. ¿Qué es eso? El peso de Dios en nuestros corazones. Pero debemos ser sensibles. ¿Recuerdas cuando la palabra dice, el que tiene ¿qué? Oídos ¿qué? Oiga. Me encanta este versículo de Proverbios, capítulo 16, verso 9. El corazón del hombre, ¿qué hace? Piensa su camino, lo planifica, lo proyecta. Jesús dijo, si vas a construir una torre, si vas a pelear con un enemigo, primero ¿qué? Te sientas, proyectas, planificas para que no te falten recursos ¿qué? En el camino. ¿Usted ha visto una obra a medio terminar porque le faltó ¿qué? ¿Presupuesto? Ahora, el corazón del hombre piensa su camino. Pero si dejamos la palabra, el consejo de personas y el peso en nuestras vidas, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer? Enderezará nuestros pasos. En otras maneras, nos va a guiar. Un versículo más que apoya esto, Salmo 32, 8. ¿Qué dice Dios? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Qué? Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Amén? ¿Lo cree? ¿Cómo lo hace Dios? Primero, su palabra. Segundo, ¿qué? Personas. En tercer lugar, ¿qué? El peso en nuestros corazones. Proverbios 20, 28. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? No lo sabemos. No lo sabemos. Usted no sabe su futuro. ¿Qué podemos saber acerca de mañana? Vaticinar. Pronosticar. Y usted sabe que para errarle a los pronósticos, ¿qué? Somos mandados a hacer. Ajá. Pero ¿quién sabe el futuro? ¿Por qué no decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Pon ese peso en mi corazón. Cuando a veces personas me dicen, yo he tomado esta decisión, yo hago estas preguntas. ¿Estás seguro de que es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes que es la voluntad de Dios? ¿Estás convencido? Si alguien me dice, sí, 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 yo no puedo hacer ¿qué? Nada más. Aunque tal vez por mi experiencia pueda haber un poquito más allá la persona que ya decidió. ¿Qué tendrá después? Las consecuencias de sus decisiones. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembra va también que cosechar. Repasemos. En primer lugar, la primera guía es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y cómo Dios nos guía a través de preceptos y a través de principios. En segundo lugar, Dios también utiliza ¿quiénes? Personas. ¿Qué tipo de personas? Personas sabias, idóneas, que nos van a dar ¿qué? Un sabio consejo. ¿Por qué no pedimos consejo? Porque no queremos oír algo contrario a lo que nosotros queremos decidir. En tercer lugar, ¿qué pone Dios? Un sentir, un peso. Comienza a inclinar nuestro corazón, a crear poco a poco una convicción, una dirección. En cuarto lugar, muy importante, puertas abiertas. Circunstancias favorables. Pablo quien utiliza mucho esta analogía. Puertas abiertas. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 9 leemos, porque me ha abierto puerta grande y eficaz. Sabemos por el libro de Apocalipsis, usted lo sabe muy bien, el libro de Apocalipsis nos enseña en el capítulo 3, verso 8, que cuando Dios abre una puerta, ¿qué? Los hombres no la pueden cerrar, pero son circunstancias.
Y antes de decir, sí, me está abriendo la puerta, la circunstancia es favorable, Dios me está guiando esto, yo primero tengo que pasar por la palabra, por personas, por el peso, porque es muy fácil equivocarnos en las circunstancias. Porque cuando se inclina nuestro corazón hacia un deseo, casi las circunstancias las interpretamos a nuestro ¿qué? Favor. Un ejemplo. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? ¿Qué le dijo Dios? Vete a predicar a Nínive. ¿Pero qué hizo Jonás? Dice en Jonás capítulo 1, verso 3, que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Y él descendió de su tierra, Gat-Efer, él descendió a Jope, viajó 120 kilómetros huyendo de Dios. ¿Que acaso él no sabía que Dios está en todo lugar? Que dice el libro de los Salmos, si subiera arriba, que ahí está Dios, y abajo. Él es profeta, él lo sabe. Pero él creyó que podía ¿qué? Huir. Y en esa huida, cuando él desciende a Jope, se encuentra con un barco. No es un crucero, es un barco pequeño comercial, donde no se llevaban a personas, pero el capitán lo acepta, los marineros lo aceptan, y el que dijo, wow, las circunstancias me son ¿qué? Favorables, y estaba ahora para subirse. Llega él a Jope, encuentra la embarcación, habla con el capitán, los marineros están de acuerdo, se embarca y sale. Y sale donde él quería ir. ¿Dónde quería ir? No necesariamente a España o a Jope. Él quería ir, ¿qué? Lejos de Dios. ¿Cómo interpretó las circunstancias? Yo voy a ser honesto con usted. A veces cuando el Señor me permite viajar a Sudamérica y estar en algún país y predicar el Evangelio, dígame, me han ofrecido ministerio, oportunidades de quedarme. ¿Por qué no se viene a hacer ministerio con nosotros? ¿Qué son esos? Puertas ¿qué? Abiertas. Pero la pregunta es, ¿todas las puertas abiertas son la voluntad de Dios? Y a veces nos convencemos. ¿Qué le pasó a Jonás? Se convenció que las circunstancias eran ¿qué? Favorables. Por eso que las circunstancias, creo que tengo algo escrito ahí, las circunstancias pueden corroborar la voluntad de Dios, pero no usamos estas para determinar la voluntad de Dios, porque las circunstancias se pueden interpretar de acuerdo a qué, o a lo que ya he decidido qué hacer. Por eso, ¿cómo Dios nos guía? Primero, ¿qué cosa? Su palabra. Segundo lugar, personas. Tercero, peso. Luego, ¿qué? Puertas abiertas. Y finalmente, para terminar, algo muy importante. La paz en nuestros corazones, que no se puede explicar con lógica. Sea la decisión de casarse, de viajar, de salir, de una compra, de un ministerio. Dios nos dio a nosotros en nuestra decisión paz. Pero personalmente yo pasé por este proceso antes de tomar una decisión. ¿Y cómo es esa paz? Sobrepasa, dice Filipenses capítulo 4, verso 7, que todo entendimiento, porque no es lógica. No es, ok, me quedo ¿qué? Tranquilo, me quedo tranquilo. Es la confirmación de que en el fondo de nuestro corazón, independientemente de lo que nos rodea afuera, Dios tiene el control. Y si usted no pasa por esta guía y toma una decisión y no tiene esa paz, téngalo por seguro, Dios no lo está guiando. Porque Dios dice que Él nos va a guiar, y en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que va a hacer, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa palabra guardar será un juez, un referee, un árbitro. ¿Cuál es la función de un árbitro en un partido, en un combate? ¿Cuál es? Hacer cumplir la ley para que ambos contrincantes o equipo se protejan y el resultado sea favorable. Esa es la paz de Dios. Ahora, es independiente. Si hoy hacemos algo, es por la voluntad de Dios. Amén. Pero qué triste es ver a creyentes creer que lo que ellos realizan es por lo que ellos son.
El Señor Jesucristo dijo en Juan 15:5, separado de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. ¿Cómo llegamos a este punto en nuestras vidas? ¿Cómo llegamos? En primer lugar, llegamos en un punto crucial. El camino se divide, hay una bifurcación. Y usted tiene que decidir. En ese momento debemos tomar ¿qué? Esa decisión. Pero antes que llegue a ese punto de bifurcación, de división, yo tengo que haber pasado ¿por dónde? Por la palabra, por personas, haber examinado el peso en mi corazón, ver las puertas abiertas para luego decidir y tener paz. Tercer lugar importante, esta decisión requiere siempre ¿qué? Fe y acción. ¿Recuerdas? Al principio dijimos, los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Invertamos el versículo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Siempre? ¿Siempre? Yo debo seguir. No tengo una nube, no tengo una columna, pero tengo la palabra, tengo a personas, tengo el peso, tengo la puerta y finalmente ¿qué tengo? La paz. Esta fe requiere ajustes y finalmente en el fondo del corazón tendremos ¿qué? La paz. ¿Qué tipo de paz? Que sobrepasa todo entendimiento. Recuerdo en mis años de estudio, terminaba mi 4º año. Y siempre al final de 4 años de estudiar estaba interno en Argentina. La pregunta era, ¿qué vas a hacer? Porque habíamos estudiado, teníamos un poco de conocimiento bíblico y enfrentábamos un mundo y las preguntas es, ¿qué vamos a hacer? No fue fácil tomar esa decisión, pero yo voy a ser sincero con ustedes. En el fondo de mi corazón, siempre supe hacia dónde Dios me estaba llevando. No sabía el punto fijo, pero cuando yo tenía 16 años de edad, le dije al Señor, yo te quiero servir. Yo no sé dónde, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero ese día que yo tenía 16 años de edad, le dije, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y Dios no me puso en una visión y me presentó un panorama. Pero el Señor fue acomodando las cosas poco a poco. A veces día a día. Cuando tú estudias la vida del profeta Elías y Dios le dice al profeta Elías, ve ante el rey Acab y dile, no va a llover más. Dios le dio el plan A, no le dio el plan B. ¿Cuándo Dios dio el plan B? Cuando el profeta Elías cumplió ¿qué? La primera parte. Dios dijo acerca de Saulo, yo todavía no le voy a decir todo, pero en el tiempo él va a saber qué. ¿Cuántas cosas va a qué? A padecer. Si Dios le hubiese presentado el plan de un viaje, estoy seguro que él hubiese dicho, Señor, no, muchas gracias. Pero cuando decidimos, y aún no vemos los resultados que nosotros queríamos tener, la paz de Dios sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. ¿Sabes por qué? Escúcheme bien. Dios dice, tú guardarás en completa paz. ¿Amén? ¿Lo cree? No los escucho. ¿Lo cree? Tú guardarás en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran. ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Cuáles son esas claves? Dios usa siempre ¿qué? Su palabra. Dios usa siempre ¿qué? Personas. Dios usa siempre ¿qué? Un peso en nuestro corazón. Dios siempre usa ¿qué? Puertas abiertas y finalmente en esa decisión, ¿qué nos da Dios? Paz. Puede tener paz. ¿Por qué? ¿Qué hace Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Les invito a inclinar sus rostros, por favor, y cerrar tus ojitos. Si me puede ayudar alguien con los músicos, ¿están? Vamos a orar al Señor. Yo no sé qué es lo que Dios ha hablado a tu vida hoy. Si estás a punto de tomar una decisión o no. ¿Cuál es? No lo sé.
pero hoy tú has encontrado principios interesantes, verdades. Dios usa su palabra. Busca consejo en el pueblo del Señor. Mira el peso y que sea el peso y no tu propio deseo, tu propia búsqueda de satisfacción personal. Interpreta las circunstancias, las puertas abiertas a través de la dirección del Señor. Y finalmente, que haya en tu vida, ¿qué cosa? Paz. No sé qué es la decisión que estás tomando, cuáles son los pasos, pero no quieras decidir lejos de la voluntad del Señor, aun con cabezas inclinadas y ojitos cerrados. Permíteme decirte esta última cosa. Difícil es hacer la voluntad de Dios. David dijo, joven fui y he envejecido. Difícil es hacer la voluntad de Dios, pero escúcheme bien, mucho más difícil es estar fuera de ella, porque los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra. Y te pido, Señor, que lo que hoy hemos considerado pueda ser atesorado en nuestros corazones y pueda servirnos como elementos claves de guía en la búsqueda de la dirección de tu voluntad. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.